Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar las lenguas en España y el español en el mundo. Pues bien, vamos a empezar. En primer lugar, quiero que tengáis en cuenta que necesitáis tomar apuntes cada vez que veis un vídeo educativo, porque es la mejor manera de que lo entendáis. Sobre todo porque si veis el vídeo del tirón, así me veis a mí hablando todo el tiempo de corrido, pues entonces se os van a olvidar la mitad de las cosas. Entonces, por favor, pausa del vídeo y coged lápiz y papel. ¿Lo tenéis? Perfecto, pues vamos allá. Os voy a presentar un poco la materia en forma de esquema para así ayudaros, porque una de las tareas que hoy tenéis que hacer es un esquema respecto al tema. Y bueno, ya sabéis que hay varios vídeos colgados en el canal en el que explico cómo hacer esquemas, y también os he enlazado algunos vídeos de otras personas que hacen videotutoriales para que veáis diferentes maneras en las que se pueden hacer, usando colores, usando distintas letras, usando distintos métodos, así que os recomiendo por favor que lo veáis, ¿vale? Muy bien, vamos allá, vamos a empezar con la lengua, es decir, ¿qué es la lengua? ¿Qué es el lenguaje? En realidad no es el lenguaje, sino una lengua en particular. Pues bien, respecto a la pregunta de qué es la lengua, es un conjunto de sonidos, ¿vale? Porque en realidad todo lo que hablamos suena, ¿veis? Tiene un sonido. De palabras y también de reglas ortográficas, de reglas de gramática, es decir, todo lo que estudiáis, que usa un determinado tipo de personas. ¿Qué significa esto? Pues que no es lo mismo el sonido que tenemos nosotros, por ejemplo, A, E, I, O, U, que el sonido que puede tener un inglés, que a la A ya sabéis que es A, no es A. O por ejemplo el sonido que tenga un francés, que habla mucho con la manera de hablar, que por ejemplo dicen vous voulez. Entonces esos sonidos que no tienen nada que ver con los nuestros son propios de una determinada lengua, ¿vale? Entonces cada lengua, y esta definición es muy importante, tiene que tener sus propios sonidos, sus reglas y sus palabras, evidentemente. Cuando estudiamos inglés también tenemos que aprendernos las reglas de gramática, ¿verdad? No es lo mismo hacer una pregunta en español que hacer una pregunta en inglés, que sabéis que tenéis que cambiar el orden del auxiliar y luego poner el sujeto. Bueno, ya sabéis todas esas cosas. Así que recordad que es un conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparte un grupo de personas que evidentemente sabe hablar esa misma lengua. Es decir, yo no podría hablar con una persona que hable mandarín porque no tengo ni idea de mandarín, y si esa persona que hable mandarín no sabe español, no nos vamos a poder comunicar, a no ser que coincidamos en una lengua en común. Por eso, cuando dos personas de distintas lenguas se juntan y no coinciden sus conocimientos de su lengua, se habla, por ejemplo, en un idioma común. Por ejemplo, ¿do you know how to speak English? O ¿do you know English? O ¿can you speak English? Entonces intentas ahí explicar o hablar un poquito en inglés para ver si esa persona puede hablar contigo. Si no, no habría posibilidad de comunicación verbal. Por gestos sí. ¡Hola! Podríamos hacerlo. Muy bien, ¿cuántas lenguas hay? Pues vais a alucinar con esto, porque hay 7000 lenguas en el mundo, alrededor de 7000. Muchas de ellas están habladas por muchos millones de personas y algunas de ellas están habladas por muy poquitas personas, por ejemplo, las propias de las tribus o de las culturas más minoritarias que tienen una lengua muy determinada. Muy bien, pues ahora vamos a trabajar específicamente el castellano. El castellano es el idioma que nosotros hablamos y vamos a ver 3 puntos fundamentales. ¿De dónde procede? ¿Dónde se habla en este momento? Bueno, a día de hoy. Y las diferencias entre el castellano. Muy bien, ¿de dónde procede? Mirad, el castellano procede del latín, ¿vale? Es un idioma, por lo tanto, es una lengua que se le llama lengua que proviene de la lengua romance. Todas las lenguas que vienen de raíz latina se les llaman lenguas romances. Ejemplos: el castellano, el italiano, el francés, todas ellas son lenguas romances. También, evidentemente, las lenguas que se hablan en España, pero luego lo veremos, ¿vale? Porque no solamente aquí se habla el castellano, ya lo sabéis. Muy bien. ¿Dónde se habla? Bueno, pues se habla en multitud de sitios, no solo en España. Se habla en España, se habla en Andorra, se habla en Latinoamérica, se habla en bastantes zonas de Estados Unidos, se habla en Guinea Ecuatorial, se habla... hay muchos sitios, ¿vale? Os he dejado un mapa de todas maneras donde podéis acceder a toda esa información y ver visualmente en cuántos lugares se habla y cuántos millones de personas lo hablan, porque vais a quedar asombrados. En realidad son 470 millones de hispanohablantes. Sí, hay muchísima gente que habla en español. De hecho, es el segundo idioma más hablado del mundo,
¿vale? Eso me gustaría que lo supierais. Bueno, pues las diferencias del castellano. Pues vamos a diferenciar entre el castellano que se habla, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un castellano diferente al nuestro. ¿En qué? Pues mira, los sonidos es diferente. Ellos, por ejemplo, en muchas zonas sesean. Ahora os explicaré lo que es el seseo. También es diferente el castellano que se puede hablar en zonas, por ejemplo, como Argentina, en comparación en zonas como México. Es decir, el castellano es muy diferente en función de qué lugares se hable. Eso hablando de Latinoamérica, pero en España es muy diferente el castellano de Madrid del castellano que se habla en Andalucía. Pues bien, os voy a contar las diferencias, por ejemplo, de sonido, no gráficas, ¿vale? O sea, no en la grafía, porque, por ejemplo, zapato, o vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Zapatos, he puesto zatapos, fatal, zapatos. Es una palabra que se escribe en el castellano en todas las zonas igual, es decir, el castellano se escribe siempre igual en todas las zonas en las que se hable castellano. Se escribe igual, pero no se pronuncia igual. Seseo. ¿Qué significa el seseo? Pues que todos los sonidos C o Z se transforman en S. Por ejemplo, zapatos, ¿vale? Zapatos. Entonces, todas aquellas palabras que tengan sonido como cepillo, zapato, zapallo, cera, todas las que se os ocurran en Latinoamérica y en gran parte de España, es decir, en toda Andalucía, parte de Extremadura, en Canarias, es decir, en muchos lugares se sesea. El seseo es muy característico de ciertos acentos que tiene el castellano en diferentes zonas, ¿vale? Otra manera, por ejemplo, que podéis ver la diferencia del castellano de Andalucía y el de aquí, pues que a veces aspiran la S. Por ejemplo, dicen los zapatos, y no pronuncian la S final, ¿vale? Y que están diciendo los zapatos, pero dicen los zapatos, y la S final no la tienen. También os he dejado un vídeo en el que vais a ver esas diferencias lingüísticas, ¿vale? Y las vais a poder comprobar de boca de gente que lo habla, porque yo tengo el acento de Madrid y no sé hacer acento andaluz. Muy bien, la verdad. Y bueno, ¿qué más? Pues otras diferencias en palabras. Por ejemplo, hay palabras en Latinoamérica que aquí no se usan y suelen ser palabras que se usaban en el castellano antiguo, porque recordad que en Latinoamérica se habla el castellano desde la conquista de Cristóbal Colón, es decir, desde 1492. Con lo cual, a Latinoamérica, que no existía el castellano, había unas tribus y unas personas hablando otras lenguas, se llega en el 1492 y se instaura el castellano como lengua oficial. Quitando, por ejemplo, zonas como Brasil, que era portuguesa, pues el resto de países latinoamericanos tienen el castellano. Y tienen un montón de palabras que nosotros no usamos y que muchas de ellas proceden o bien de lenguas indígenas, por ejemplo, de las diferentes oleadas que hubo de inmigración, que esto ya es bastante más complejo y lo daréis en secundaria, y también de lenguas, por ejemplo, de personas cuando lo que hicieron fue con el tema de la esclavitud, es decir, hubo mucha gente negra a la que llevaron a Latinoamérica y también ellos tenían sus lenguas propias y se transformaron muchas palabras en palabras que se usan habitualmente en Latinoamérica, ¿vale? Muchísimas. Bueno, ya las iréis viendo más adelante. En fin, la cuestión es que hay muchas diferencias bien sonoras, como ya habéis visto el seseo, o a veces el ceceo, gente que dice, por ejemplo, en vez de decir salto, dice salto, entonces la S la transforman en sonido, ¿vale? Seseo, ceceo, laísmos, leísmos, es decir, cambios, por ejemplo, a nivel de que en vez de decir le dije, gente que dice la dije, que está mal dicho. Entonces eso es propio de depende de qué zonas en las que se habla el castellano. Las lenguas son muy ricas, entonces siempre hay, dependiendo de las culturas, diferencias que marcan de dónde procede la persona que está hablando. Más diferencias que nos podemos encontrar, pues por ejemplo en Argentina se usa el voseo, no se usa el tú, entonces se suele decir vos querés, en vez de decir tú quieres, pues se dice vos querés un alfajor, por ejemplo. Alfajor es un dulce propio de Argentina, ¿vale? Entonces otras cosas que se dicen, pues en vez de decir billete dicen boleto, en vez de decir manta pueden decir cobertor, en vez de decir piscina dicen pileta, es decir, hay muchas palabras que son diferentes. Otras cosas que suelen hacer es que no usan, por ejemplo, estructuras gramaticales o verbales como he venido, sino usan mucho el vine ahora, en vez de decir he venido ahora o he venido hace un rato, vine hace un rato.
eso lo usan bastante. Podéis encontrar multitud de diferencias. En realidad, si veis alguna película, alguna serie de otras zonas hispanohablantes, vais a ver que hay formas muy distintas de hablar. De eso también lo podéis ver en clase con las personas que tenemos cuyas raíces son de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, en fin. Y es muy rico aprender todas esas maneras que tenemos de hablar el castellano. Pues bien, ahora vamos a hablar del castellano en España, ¿vale? En España la lengua oficial es el castellano, pero en nuestra diversidad cultural, que es fantástica, tener diferentes lenguas, pues hay 3 lenguas oficiales más, que son el gallego, el vasco y el catalán. Si bien es cierto que el valenciano, que es como un dialecto del catalán, es decir, es una manera de hablar catalán distinta, también tiene lengua, es como su lengua. Es decir, en Valencia son bilingües en valenciano, que es muy parecido al catalán, y en castellano. En Galicia son bilingües, hablan castellano y hablan gallego. En el País Vasco hablan castellano y hablan vasco. Y en Cataluña, en toda la zona bueno, lo vais a ver en el mapa, pero en toda la zona este de la península, es decir, donde está Cataluña, toda la zona del Mediterráneo, están hablando en catalán y en castellano también. Entonces tenéis que tener en cuenta que aparte de que tenemos diferentes dialectos de nuestra lengua, los dialectos son las maneras que tenemos de hablar el castellano, hay otras lenguas distintas, con distintos sonidos, con distintas reglas y con distintas palabras. Y eso es muy importante. La única lengua de la cual no se sabe realmente su origen y que es prerrománica, es decir, es prelengua romance, es el vasco, ¿vale? Que el vasco es una lengua que aún los lingüistas no saben muy bien de dónde procede. Pero el resto de lenguas que tenemos en España, como el gallego o el catalán, sí que son lenguas romances. Muy bien, pues con esto habríamos terminado. Os voy a mandar un beso muy grande y recordad, 1. Siempre debéis tener papel y lápiz para hacer esquemas. 2. Tenéis que aprender a hacer esquemas porque ya dentro de nada os vais a secundaria. Y 3. Es muy importante valorar las distintas lenguas que se hablan en todo el mundo, tanto en nuestro país como en el resto de países del mundo. Es decir, cuanta más variabilidad, cuanta más gente haya diferente haciendo cosas diferentes, más riqueza tenemos. Así que espero que lo valoréis mucho, que queréis aprender más de una de las 7000 lenguas que hay en el mundo, y os mando un saludo muy grande y adiós.